campos y qué sé yo, si yo esa lógica la pongo en la base de datos, en Néstor Procedure, entonces, desde donde yo sé, de donde sea que yo dé de alta los registros, desde donde yo ejecute los insert, no ejecute el insert, de donde sea que yo ejecute los Néstor Procedure que hacen los insert, en los formatos van a ser los mismos, ¿sí? Se me dirá, bueno, pero si yo armo un servicio en Python o lo que sea, o en Laravel o en Java, y ese servicio solamente es el que ejecuta los queries a la base y todos los demás sistemas ejecutan ese servicio, ¿sería algo parecido? Bueno, sí. Sería una opción donde yo la lógica del negocio la centralizo en una capa de servicios, ¿sí? Tipo API REST o alguna de esas, y, pero me tengo que asegurar que yo voy a acceder a la base a través de esos servicios que están afuera, ¿sí? Para lograr un efecto similar a este. Pero bueno, en este caso yo, digamos, no les estoy enseñando a trabajar con servicios, sino que, digo, bueno, está esta posibilidad de meter la lógica en la base de datos. El tema del trabajo con servicios y ORM, como ya vimos en otra ocasión, ya tiene más que ver con trabajar con programación orientada a objetos y Hibernate que van a ver, o Spring Boot, etcétera. Ese tipo de cosas que están en una capa de más alto nivel. Acá estamos llevando la lógica de la base de datos al más bajo nivel posible, que es donde están los datos, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Esta es la primera ventaja grande. La segunda ventaja tiene menos impacto hoy en día porque tiene que ver con el costo de los equipos. Cuando ustedes ejecutan un SQL que viaja como cadena, el query, eso viaja a través de la red. Entonces, si yo quiero ejecutar un código SQL que es muy grande, ¿no? No el resultado, sino el query en sí, un query muy complejo. Bueno, tengo que transmitir ese query, esa cadena que representa el query a través de la red hasta llegar a la base. ¿Se entiende? O sea, cuando ustedes se conectan a la base de datos con Java y usan un ORM, todo el SQL que el ORM o Hibernate, o el framework que usen de entidades, todo el SQL que esos frameworks construyen de manera automática, porque lo que sucede es eso, se construye de manera automática el SQL que se ejecuta, se envía por la red hasta la base. O sea, el aparatito se conecta a la base de datos, hace un login y luego hace un exec de algo, una ejecución de un procedimiento, perdón, de un query X. Si viaja todo el query, bueno, viaja todo eso por la red. Entonces, esa es otra gran ventaja que es transmito menos cosas por la red. Al transmitir menos datos por la red, se me abaratan los costos de comunicaciones, ¿sí? Este es un costo que, bueno, que puede no importarme. Ahora, si se trata de sistemas de alto tráfico y estoy operando en la nube, eh, por ejemplo, Azure, que es de Microsoft, y AWS, que es de Amazon, yo estoy transmitiendo eso, nada, estos tipos que me cobran hasta por respirar, estos, igual que la nube de Google también, me sale caro esto. Entonces, seguramente yo voy a querer evitar transmitir estos datos. Si estamos hablando de un sistema de alto tráfico, si esto es eventual, nada, no me va a mover la aguja. Pero si yo estoy del ejecutar SQL de la base repetitivo, siempre el mismo, y que cambia con algunos parámetros, bueno, eso es importante. Acá se me ocurre. Eh, es en relación a esto. Voy a agregarlo igual abajo. Una ventaja más.
Uy, se me escapó. Bueno. La compilación. Cuando ustedes suben, se compila. Cuando ustedes ejecutan un query, se compila una sola vez y se genera el query plan una vez. Y se refresca cada tanto. Cuando ustedes ejecutan un query de la base de datos, así el query pelado, o cuando lo mandan a ejecutar abierto, así pelado, no en un store procedure, sino el query derecho, la base tiene que interpretarlo y arma un plan de ejecución. Entonces él analiza si tienen creados índices, cómo son las claves primarias, etc. Entonces el motor hace un plan de ejecución para ver por qué tabla arranca, por dónde empieza, cómo va cortando los datos, ¿sí? Eso es una especie de compilación que hace el motor. Entonces, cada vez que ustedes le mandan el query, se va a compilar eso. Se va a estar armando el plan una y otra vez. Puede ser que genere, si el query es muy parecido a otro que ya ejecutó, que lo guarde en una caché de manera temporal, pero por lo general el query plan lo va a estar tirando a la basura y lo va cuando termina el query y lo va a generar de nuevo con otra ejecución. Cuando ustedes crean un store procedure y se ejecuta por primera vez, se compila, se arma el query plan y el motor lo guarda en una especie de caché local, de caché persistente, ¿no? En una tabla guarda los planes. Entonces, cada vez que se ejecuta ese procedimiento, no tiene que estar pensando cómo va a hacerlo. Ya lo tiene precalculado. Después, cada tanto, ese plan se refresca. ¿Por qué? Porque las tablas van cambiando de tamaño. No es lo mismo. Yo tengo un query donde tengo un join con, no sé, 5 o 6 tablas. Si todas miden lo mismo en cantidad de registros, por ahí me da igual empezar por cualquiera o me conviene empezar por la tabla A. Pero resulta que después la tabla A crece y mide millones de registros. Bueno, entonces me va a convenir empezar por otra quizá más chica, por la tabla B o la C. Entonces el query plan va cambiando a medida que los datos van cambiando de las tablas. ¿Sí? Eso es muy interesante. Entonces el motor va refrescando ese plan cada tanto. Tiene otros planners que le van diciendo, che, mirá que esta tabla cambió de tamaño drásticamente. Todos los planes donde esa tabla interviene, tirarlos a la basura y calcularlos de vuelta. Todo eso es lo que es trabajo que hace la base de datos, el motor. Es muy complejo un sistema de motor de base de datos. Entonces, cuando yo tengo los store procedures, puedo, entre comillas, disfrutar de que el plan lo va a generar cada tanto. Bueno, como drawback, esto a veces resulta que los datos cambian tanto, tan seguido, de manera tan violenta, que si yo no le doy tiempo a que él lo refresque, el query no resuelve, porque por ahí el plan que tiene ya no sirve más. ¿Sí? Esa es una... Pero bueno, es muy raro eso que pasa. Cuando en el trabajo yo me he encontrado con esas situaciones, lo que he hecho es esos store procedures, forzar el query plan cada vez que se ejecuta. Es un costo extra, pero en ese caso no quiero que use un plan cacheado y lo obligo a armar el plan cada vez. Pero bueno. La tercera ventaja, pues la quinta la agregué recién, es genero menos conexiones a la base de datos al realizar la ida y vuelta de los resultados dentro del mismo servidor. Por ejemplo, si yo tengo una tarea de inteligencia o ¿cómo es? De lógica de negocio, donde tengo que ir a buscar un dato, después analizarlo, después buscar otro dato, después analizarlo, comparar con el anterior, luego hacer un insert y luego volver. Si yo todo eso lo hago desde afuera,
voy a tener por ahí una tarea dividida en 5 queries. Entonces voy a generar 5 conexiones y 5 desconexiones a la base de datos para hacer esa tarea. Si yo lo tengo esto en un store procedure, me conecto una vez, ejecuta el procedimiento donde hace todo esto, analiza, bla, 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 llama a una cosa, a otra, y después termina y me devuelve el control. Y ahí hago el release de la conexión. ¿Sí? Entonces, entonces tengo conexiones quizá más largas, pero menos conexiones. Entonces, si yo hago la sumatoria comparado con la otra estrategia, estoy menos tiempo conectado a la base de datos. ¿Sí? Pero cada conexión es más larga. Eso no es menor y lo vamos a ver ahora después. La ventaja, esto no es ventaja, en realidad esto es una característica. El punto 4 lo que me dice es, vamos a hacer así. Los store procedures se ejecutan bajo demanda. ¿Sí? Un store procedure se ejecuta cuando alguien hace algo así. ¿Sí? Como ya estuvimos viendo. Call, o en SQL Server es exec, spname, etc. ¿Sí? En Oracle también es, creo que es call. No hace mucho que no uso Oracle. Y así. O sea, el store procedure se ejecuta cuando el usuario o alguna conexión se lo pide. En relación a estos primeros 3 puntos, que yo los menciono como ventaja, tengo contras. O sea, el lado B de eso. El punto 1, hablamos de centralizar la lógica. ¿Qué tiene como contra eso mismo? Depende del problema. Puede ser que yo no tenga toda la lógica de negocio conocida en un solo lugar y prefiera distribuirla. Entonces, en un sistema donde tengo un negocio distribuido, esto puede ser un dolor de cabeza y puede no aplicar. Entonces, quizá lo tenga que separar igual. ¿Sí? Entonces, los sistemas con inteligencia de negocio distribuida son los que quizás son más resistentes a esta forma de trabajar. Esto tiene una tendencia a estructura monolítica. ¿Sí? Entonces, como contra, lo situé acá porque actualmente los sistemas modernos tienden a ser distribuidos y con mini servicios, microservicios, y la cosa monolítica está tendiendo a ser una especie de mala palabra. Pero bueno, como todo pasa siempre, nos vamos de un extremo a otro para después volver medio al centro. Esto resulta que para muchos casos es lo que va. ¿Sí? En relación al punto 2, estamos hablando de el tema de los costos y que estoy menos tiempo conectado a la base de datos, pero con conexiones más largas, porque ejecuto todo junto en vez de cositas chiquitas separadas. Acá enuncio. Al desempeñar todas las tareas de la base de datos tengo el mayor costo de proceso. No, perdón. Eso es en relación al punto 3. En relación al punto 2, que hablamos de costos arriba, estoy trasladando el costo de los equipos hacia el equipo que tiene instalada la base. ¿Sí? Si yo tengo la inteligencia de negocio distribuida en equipos de servicio, que es donde yo pueda tener un Hibernate o alguna cosa de esta, algún ORM, estoy parado en equipos que son relativamente mucho más baratos que los que uso para instalar bases de datos. En un principio, porque probablemente sean Linux y no necesite yo volverme loco con las licencias o con el soporte del sistema operativo. Porque tengo por ahí solo Java, PHP, no sé, cualquier cosa. Entonces, si yo tengo la inteligencia de negocio puesta en los servidores de servicio, el costo de los servidores está en ese tipo de servidores más truchos, si se quiere.
Ahora, en el caso anterior, donde yo, acá, ¿no? Cuando yo estoy poniendo la inteligencia en la base de datos, quizás tenga que comprar o alquilar un motor de base de datos más grande que si yo usase esta estrategia. Porque yo voy a estar ejecutando código en la base de datos y eso es costo. Costo de CPU, a veces costo de disco, porque usa el disco como memoria auxiliar, como memoria temporal, etc. Entonces, ese es el drawback de esto, de meter la lógica de negocio en la base de datos de manera monolítica. La contra que tiene en relación a los costos es que voy a tener servidores más baratos de servicios, pero el servidor de la base de datos va a ser el más caro. Sobre todo porque yo no puedo tener una base de datos sin licencia y sin soporte. Podría ser sin bueno, nada, MySQL es open source, pero es con licencia, o es MIT, o es otra, pero no tiene soporte, salvo que contrate el soporte de Oracle, que es el que vende ahora eso. No sé si Red Hat. Pero bueno, eso es costoso. Entonces, el soporte de equipos más grandes va a ser más caro que el soporte de equipos más chicos también. Así que, sobre todo lo que está en la nube, tiene un soporte, un esquema de soporte así. Entonces, guarda con eso. El punto 3 sí, es el que hablábamos de las conexiones. En este tipo de trabajos tengo menos conexiones más largas. Y acá, ¿qué pasa? Voy a tener más conexiones. Cuando yo, o sea, la contra de esto, de tener menos conexiones y más largas, es que tengo la base de datos con menos conexiones libres en una media de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy realizando tareas, más conexiones, pero más cortitas, termino antes cada tarea y le estoy dando oxígeno al motor para que haga el release de las cosas o le pueda dar esa conexión a otro. ¿Sí? Si yo meto lógica de negocio muy importante, de manera centralizada, la conexión va a ser el release recién cuando termina la tarea completa. Entonces, tengo ciertos riesgos ahí. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? No es muy complejo, pero si voy muy rápido, dígame y lo volvemos a ver. Es como si yo particionara la actividad, ¿sí? No sé, ustedes son muy chicos, nunca, no creo que hayan visto el tema, cómo se veía un disco particionado, no particionado, fragmentado. O por ahí la memoria sí, en sistemas operativos, no sé si verán memoria fragmentada. Cuando la memoria está fragmentada, eh, más allá del costo de alocar memoria, como que van partiendo pedacitos y van uniéndolos con listas, pueden ir metiendo la memoria rápidamente, alocándola de un lado a otro. Lo que va a ser después costoso es leerla, ¿sí? Porque voy saltando de un lugar a otro en la memoria para unir esa lista. Pero bueno, pero sí voy generando huequitos donde yo puedo ir aprovechando esa memoria. Eso es lo que haría acá con el tiempo, con las conexiones. Yo tengo el negocio partido desde afuera y lo ejecuto de pedacitos. Entre pedacito y pedacito, la conexión se libera y por ahí esa la puedo aprovechar en ese momento. Otro proceso que está haciendo lo mismo. ¿Sí? Un query cortito. Bueno, ¿sí? Hasta acá, ¿estamos bien? Bueno. Entonces, habiendo repasado un poco qué son los store procedures, vamos a hablar de los triggers. Los triggers son procedimientos también. Los triggers son código almacenado, como cuando los presentamos a los store procedures. Es código que está en la base de datos. Pero son procedimientos especiales. ¿Por qué? Primeramente, porque la ejecución no es bajo demanda.
No sucede cuando un usuario quiere hacer el call. No sucede con un call. No se ejecuta así. Un trigger, como su nombre en inglés lo indica, son disparadores o gatillos y se disparan la ejecución cuando hay eventos sobre una tabla, sobre cualquiera de las tablas. Yo tengo en mis tablas, puedo decir, bueno, ante estos tres eventos o ante uno solo, porque yo puedo programar los eventos, se programa, no puedo de manera independiente, pero puedo usar uno, dos o los tres, ejecuto código. ¿Sí? Entonces, estos eventos, primero, repito, el trigger es disparado ante los eventos de una tabla en particular. Pueden ser todas, o sea, todas las tablas tienen sus propios eventos. ¿Sí? Y los eventos de cada tabla son cuando inserto un registro, cuando hago una modificación de un registro o cuando elimino un registro. ¿Sí? Entonces, supónganse esta situación. Yo tengo una tabla de clientes, que es la que tengo acá armadita, que tienen un ID, que es una clave, un apellido, un nombre, un documento, el código del usuario que la modificó o que la insertó, me da igual, y la fecha en la que se modificó el registro. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que ante un cambio en esta tabla, se espeje esa tabla en esta otra que armé. Esto lo armé yo, o sea, no es que la base de datos me hace esto con los triggers. No, yo voy a usar la herramienta de trigger para que cuando alguien hace un cambio acá, la base de datos automáticamente a través de un trigger replica el cambio acá. Pero no lo replica, sino que inserta un registro, un log de auditoría. ¿Sí? ¿Qué es esto? Perdón. Ah, ahí va. ¿Cuál es la idea? Este es un caso de uso típico, pero es un caso de uso como para poder hablar de trigger que lo traigo. Cuando ustedes administren una base de datos, van a tener que administrar todas las herramientas para resolver los casos de catástrofe. Por ejemplo, se me cae un servidor o no sé, lo que sea de ese tipo, ¿no? Se me rompe un disco. Bueno, para eso existen los backups, existen los clusters, existen los trabajos con discos en RAID y todo eso, que seguramente en el sistema operativo habrán visto algo. Ahora, ¿cómo hago cuando yo quiero resolver una catástrofe humana, donde tengo un ñato, un usuario que me hizo un delete en la tabla de clientes, o me puso un update y sin poner bien el where, y me limpió todos los documentos o todos los apellidos? Ahí o puedo recurrir a levantar la base de datos en un backup utilizando herramientas de infraestructura, porque levantar un backup de una base de datos es eso, o puedo hacer alguna cosa como la que estoy presentando acá. Si yo voy a apelar a levantar un backup desde la infra, nada, puede ser que una base de datos tarde 6, 7 horas en subir y mi negocio no se lo banque. Entonces, estas técnicas son las aprendí con un tipo que yo trabajé en el 97, 98, hace una bocha de años, una de las personas que más sabe de base de datos acá, y él hacía estas cosas. Entonces, si yo, conceptualmente hablando, si yo tengo un proceso que me crea cliente acá y me va registrando toda la historia acá, si yo pierdo esta tabla, incluso si me hacen un drop de la tabla, algún animalito, tengo esta tabla que se fue construyendo a través del tiempo con estos cambios. La puedo revivir. Puedo volver a construir esta tabla
e insertar los registros a través de esto. Esa es la idea. ¿Sí? Los triggers son, como les dije, procedimientos que están almacenados en la base de datos, pero que se ejecutan cuando alguno de estos eventos se dispara. ¿Qué contra tiene esto? Que el código está medio escondido. Es un código que puede haber creado el administrador de la base de datos, y si no está bien documentado, puede generarme daño colateral. Por ejemplo, yo tengo un trigger que opera sobre la tabla de cliente y después viene el diseñador de la base de datos, no el administrador. El diseñador le cambió el nombre a esto y ya el trigger no anda más. Entonces, como el trigger no anda más, si el trigger está en el evento insert, ningún insert va a funcionar. Cuando hagas insert into la tabla, te va a dar error porque está dando error el trigger y no te diste cuenta. Hasta que te des cuenta puede llegar a pasar un tiempo largo. Salvo que lo tengas bien documentado. Por eso hago mención de esto acá. ¿Sí? Estos son los errores. Genera eventuales errores de ejecución ante cambio de diseño de la tabla base. Eso puede pasar. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver los ejemplos. Tengo un ejemplo basado en estas tablas. On insert. Yo quiero que cuando alguien hace un insert acá, automáticamente se me va a insertar acá. Entonces, esto se declara así. Create trigger, el nombre del trigger. Before insert, esto es MySQL. Lo que está con mayúscula es MySQL. On cliente. Entonces, voy a crear este trigger que se llama así y que va a estar, se va a disparar, se va a triggear en el evento insert de la tabla cliente y va a ejecutarse para cada línea. Esto también es fijo, esto es MySQL. Y como cuerpo hago esto. Insert into cliente log, fíjense que es la segunda escala, perdón, un golpe. Cliente log es un insert común, como el que hacían ustedes siempre. ID, apellido, nombre, bla, bla, bla. Values, y fíjense, new. Esta es la nueva palabra clave que se agrega acá. New, punto, el valor del nuevo registro, new, punto, apellido, nombre, documento. ¿Sí? Con esto estoy haciendo referencia al nuevo registro que estoy insertando. Esto es MySQL también. Y acá mando una constante porque no tengo para el último campo de la tabla log, es el tipo de evento que lo está disparando. Yo quiero registrar eso. Yo lo quiero registrar así. Puse un varchar en esta tabla, que acá no está. Un cliente no está tipo de evento, no tiene nada que ver. El evento no importa, es un cliente que yo inserto acá. Pero en el cliente log sí quiero saber el registro que estoy insertando, a qué tipo de evento pertenece. Si es una alta, una modificación, una baja. Entonces, a medida que alguien, o un procedure de ustedes, o un usuario se conecta al Workbench y hace un insert en esta tabla, se va a disparar el evento onInsert y el motor va a ejecutar el código que está de manera stealth, digamos, de manera silenciosa, se va a ejecutar este código porque está declarado en este trigger. ¿Se entiende? Bien. El segundo ejemplo es onUpdate. OnUpdate es lo mismo, nada más que va a suceder cuando alguien hace un update en esta tabla. Cuando alguien hace un update en esta tabla, yo puedo hacer cosas con dos juegos de campos, el viejo y el nuevo. ¿Sí? Yo tengo los valores del registro existente y los valores del registro nuevo que me está queriendo cambiar el que está haciendo el update. Entonces, fíjense, ¿qué hago acá? Inserto en la tabla de log, en estos campos, pero en vez de new, uso old.
Cuando el trigger es on update, tengo la palabra new, las palabras clave new y old. Entonces yo acá lo que hago es inserto en el log el old, porque el new es lo que voy a dejar eventualmente en la tabla cliente. ¿Sí? Y en cliente log voy a ir guardando lo viejo, lo modificado, lo que estaba antes. ¿Sí? ¿Se ve? Y acá voy a poner esto, una constante que digo, esto es on delete. Y el tercer caso, el delete, solo tengo el caso, la palabra clave all, porque no tengo nuevos valores, sino que alguien está haciendo un delete en la tabla cliente, va a volar un registro a la miércoles, y yo lo mando a la tabla log con sus valores, utilizando el out. ¿Sí? ¿Se entiende? Y le mando un delete acá. Y ya. Esto es todo lo que hacen los triggers. Pueden hacer lo que quieran ustedes acá. Pueden hacer cualquier tipo de tarea. Pueden, por ejemplo, comparar datos, pueden comparar el old apellido con el new punto apellido, están comparando el dato viejo con el nuevo, pueden hacer cosas así. Algo que acá quiero mencionar es el tema de la precedencia de los triggers. Ustedes pueden tener más de un trigger enlazado en el insert o en el update, donde quieran. Acá puse un ejemplo donde, por ejemplo, yo creo un trigger before insert en cliente 00, hace una tarea, no importa cuál, esto no le den bola al cuerpo. Y después creo otro trigger también sobre la misma tabla cliente y que también es on insert, pero yo quiero que este trigger se dispare después de este. Porque no sé, vaya a saber qué razón, necesito que suceda eso. Entonces, este se va a disparar antes. Ah, no, después. Follows. Acá. Entonces, yo le agrego for each row, esto ya estaba, ¿no? Antes. Digo follows este otro trigger. O sea, este trigger que estoy creando, el que termina en 01, va a seguir al que termina en 00, que ya lo creé antes. Y si quiero que se ejecute antes en vez de después, uso precedes en vez de follow. Eso, uno o el otro, ¿sí? La verdad, esto yo lo presento, yo no tengo que decirlo, no uso. Primero, uso muy poco trigger por este problema que mencionamos acá. Perdón. Me fui a los procedimientos. Esto. Esto me genera muchos problemas. Entonces yo uso bastante poco trigger, pero tenemos que saber que existe. Sí, para auditar por ahí en tablas de login o tablas muy delicadas donde calculo saldos de cuentas, que ¿viste? Necesito registrar dónde me hacen los cambios, puedo usar trigger. Ahora, esto de usar un trigger después del otro, esto nada, nunca lo usé y solo se podría llegar a utilizar en casos donde yo tengo que escribir un trigger on insert y no tengo permisos por un tema de usuario, porque no soy el dueño de los datos o de la base, para modificar este trigger. Entonces tengo que armar uno nuevo y esperar a que se ejecute este. Es la única razón por la que se me ocurre. ¿Sí? No, Nahuel, para el TP no usamos trigger. Esto es para el parcial. Así que con esto van a poder contestar las preguntas del parcial en relación a triggers. ¿Sí? Yo voy a subir luego el documento este y lo van a tener ahí. Tiene la clase grabada de triggers y así que nada.
No, va a ser, lo voy a hacer. Estoy empujando para que sea por plataforma así, como la clase de hoy. Me parece que es mejor, ¿o no? Para ustedes, sobre todo, a esta hora, que muchos trabajan, sí. Así que es lo que estoy empujando para hacer. ¿Sí? Profe, Sí. yo tengo una pregunta con respecto al final que tengo que dar con usted el martes. Yo el semestre pasado había sacado un 7. ¿Tengo que darlo igual o todavía sigue No, la no, nota no. pendiente? No, no, no. Los que tienen 7 o más les pasaba la nota. Yo se anotan y les paso la nota, ni siquiera tienen que ir. Así no se me juntan ahí. Yo les paso la nota y ya. 7 o más. ¿Sí? Sí, pues yo tengo que ir a la mañana, tengo que darlo con usted al final. No te entendí. A la mañana tengo que darlo con usted a las 9. El martes. Sí, Pero tenés 7, ¿te sacaste en el sí, parcial? sí, sí. Bueno, entonces nada, te paso la nota, no vayas. Ah, listo, pues. ¿Entendés? A eso voy. ¿Qué materia es? ¿Intro? Sí, 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 sí. Cruz Te paso Jiménez, la profe. nota. Sí, sí, no, bueno, no me voy a acordar. No tengo yo todavía no me dieron las planillas. Pero no te preocupes, eso las paso. ¿Sí? Bueno. Chicos, estoy con un temita. Estoy con un problema doméstico casi. Voy a tener que cortar la clase. Igual el tema está hasta acá, estamos bien. Llegamos a verlo completo. Si alguno tiene alguna duda así ya, se la puedo contestar. Le pido mil disculpas, pero voy a tener que cortar. Este tema está completo acá. ¿Sí? Yo en un rato voy a subir el documento, lo tienen para repasar y, y ya, este tema va a entrar en el parcial. En la clase que viene tomo final. La otra voy a dar índices, que también va a ser así, y lo van a poder estudiar y lo van a tener ahí disponible para contestar en el parcial. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias.